Hola, buenas noches, profe. Pues me presento, soy Jonathan Pérez Rivas del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la carrera de Ingeniería Industrial Semipresencial. La materia es Estadística Inferencial 1. La tarea es de la unidad 1, es un video. Y pues mi matrícula es 23 21 09 56 del grupo IN3. Y pues le presento. La distribución de frecuencias. Una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias indica un conjunto de datos. Se divide en varias categorías o clases. Al, eh, al listar todas las categorías juntas con el número de valores de los datos que hay en cada una. Las definiciones importantes. Los límites inferiores de la clase son cifras más pequeñas que pueden permanecer en algunos permanecer a las diferentes clases. El siguiente inciso, los límites superiores, la clase se refiere a grandes que puedan permanecer a las diferentes clases. El tercer punto, las fronteras de clase son las cifras que utilizan para separar las clases de espacios creados por los límites de clase. Ah, el otro punto son las marcas de clase, son puntos medios de las clases. Y el último punto, la anchura de la clase, es la diferencia entre límites inferiores de clases consecutivos o dos fronteras interiores de clases consecutivas en una distribución de frecuencia. Procedimiento para construir una distribución de frecuencia. Eh, Inciso 1. Determinar el número de clase que desea en cual, al, el cual debe estar entre 5 y 20. El número que se elija puede verse afectado por la comunidad para usar cifras enteras. Eh, En en el inciso 2 se calcula la anchura de clase, que es el valor más alto menos el valor más bajo entre el número de clases. Aquí dice el inciso 3 que comience por elegir un número para el límite inferior y la primera clase de valor del dato más bajo o el valor inconveniente que sea un poco más pequeño. Este es pues igual el procedimiento de las frecuencias. El cuarto que dice usando un límite inferior de la primera clase y la anchura de clase, proceda a listar los demás límites de interiores de clase. Suma la anchura de clase límite inferior de la primera clase para obtener el segundo límite inferior de la clase. Después se suma la anchura de la clase segunda, el límite inferior de la clase para obtener un tercero y eh, y así sucesivamente. El quinto punto dice anote los límites inferiores de la clase en una columna vertical y luego se produce se, eh, se produce al anotar los límites superiores de clase. El inciso 6 dice tome el valor de cada dato y ponga una marca de clase adecuado, agarre la marca para obtener la frecuencia total de... Bueno, pues este es el siguiente punto, que es el ejemplo. Dice, pulsa, pulsos de las mujeres que utilizan los puntos de los pulsos de las mujeres en la tabla 2-1
que siga el procedimiento anterior para construir la distribución de frecuencias, y de la tabla 2.2 incluye 7 clases que son estas. Estas son los pulsos que dice 60-69, 70-79, 80-89, 90-99, 100-109, 110, 119, 120, 129. Y pues aquí tenemos los pulsos de latido por minuto de hombre y mujer. Este es el de mujeres y esta es la de hombres. Y el procedimiento para construir la distribución de frecuencias. Inciso 1, seleccione 7 clases. Inciso 2, calcule la anchura de la clase, que son 124 menos 160 entre 7, y nos da un igual de 9.1428 y etcétera. Es igual, pues se redondea a 10. Elija 60 como primer límite inferior de clase, y ya que el valor más bajo de la lista, el número es un número conveniente. Luego el inciso 4 dice: suma la anchura de la clase de 10 a 60. Determinar el segundo límite inferior de clase 70. Continúe la suma anchura de la clase 10 para obtener los límites inferiores de la clase restante de 80, 90, 100, 110 y 120. El inciso 5, que es la lista de límites inferiores de la clase de forma vertical. Como muestra el margen como esta lista, podemos identificar con facilidad un límite superior de la clase correspondientes, que son 69, 79, 89, 99, 109, 119 y 129. Son los puntos medios de la clase, las marcas de las clases de la tabla 2.2, que son 64.5, 74.5, 84.5, 94.5, 104.5, 114.5 y 124.5. Y aquí tenemos la distribución de frecuencia relativa. Una distribución de frecuencia relativa. La frecuencia es una clase que se distribuye con una frecuencia relativa o pro- proporción, perdón, a una frecuencia porcentual o un porcentaje. Aquí dice frecuencia de clase sobre la suma de todas las frecuencias por el 100%. Aquí tenemos la tabla 2.3, distribución de frecuencias relativas por los pulsos de mujeres. Y aquí dice los pulsos que ya les he nombrado, y la frecuencia relativa, que son los porcentajes, que del 30 el mínimo es 0 y el máximo es 35. Y luego dice el ejemplo: pulsos de hombres. Utilice los pulsos de hombres para construir la distribución de frecuencias, que incluye 10 clases. Pues aquí tenemos la tabla 2.1. Dice pulsos latidos por minuto de hombre y mujer. Pues aquí tenemos lo que son los pulsos de hombre y mujer. El ejemplo dice: radiación radiación de dientes de leche. A continuación se presenta una lista de cantidades de escroncio de 90 en un milibac, mil- milibecquerels, algo así, que son que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de una se obtuvo de los residentes de Pensilvania nacidos después de 1979,
con una base de datos de unexpected, unspeak risk and strong team native in USA, this deceptious tree in 1990, no, 1990 de Mangano no, et al. Y ya pues el resto del total dice, contribuye a la distribución de frecuencias con 8 clases, que tenemos lo que son estas, las clases de los dientes, que es esta tabla. Y después tenemos los pulsos de mujeres, que aquí tenemos de 60 a 120, y tenemos lo que es la frecuencia de 0 a 14. Aquí tenemos que los pulsos de mujeres de 60 llega hasta 3, de 60 a 70, pues entre estos números llega al 4. El más alto pues es el 70, que es muy común, que tiene la frecuencia 13, y pues así sucesivamente, que tenemos pues esa gráfica, pues se puede decir un poquito simple, y ahorita les voy a decir una más compleja. Aquí tenemos con 7 clases de, de frecuencias, de pulsos, que aquí tenemos que de 60 tenemos 7, de 70 igual tenemos 13, de 80 tenemos 12, de 90 tenemos 5, de 100 tenemos 2, y de 110 pues no tenemos ninguna porque aquí tenemos marcado el 0, y de 120 pues solo una persona. Y pues aquí tenemos lo que son la variación de las pulsaciones, que tenemos 65, 64.5 tenemos 12, 74.5 tenemos 14, 84.5 tenemos 11, de 94.5 tenemos una, de 100, de 104.5 tenemos una, 114.5 no tenemos ninguna, y pues una que es la última de 124.5 tenemos una frecuencia. Aquí tenemos la pulsación que son de los hombres, varía bastante. Tenemos lo que es pues lo que es ampliamente, que son 2 4 6 8 9 clases de medidas, y llegamos hasta el 9, que es el limitante de frecuencia. Aquí se puede decir que de 55 tenemos 6, 67, 65 7, 79, 75 2, 80 pues no tenemos ninguno, aquí tenemos marcado, 85 4, 94 y 95 1. Y ahorita les voy a mostrar otra tabla pues de frecuencia, donde le voy a mostrar lo más efectivo que tenemos. Aquí que tenemos de 54.5 tenemos 6 frecuencia, pues la mayoría, la más grande, que es 64.5, que se puede decir que es lo normal, que son 17, 74, 74.5 8, igual que 84.5, y aquí tenemos que la última es de 94.5 y solo tenemos una, y ya de ahí del restante pues tenemos cero. Tenemos aquí que son las igualdades. Y aquí de radiación de dientes pues tenemos un porcentaje, pues se puede decir un poquito alto en estos puntos. Pues aquí la más baja es de 180. Tenemos tres que son como 115, 120 y como 190 esta. Y pues aquí tenemos que 150 pues es el más alto, el valor más alto que tenemos. Y pues ya va disminuyendo del 8 7 5 4 hasta el 1. Y el último porque es 0. Tenemos esta que es la radiación de dientes de leche. Pues se puede decir un poquito más compleja,
que el más alto que tenemos aquí es como 150 aproximadamente, que es el décimo, el nivel más alto. De ahí bajamos con el 144 con 8. Y de ahí tenemos el 160 con 7. Y de ahí bajamos que son 2, que es este y este. Tenemos una frecuencia de 4 los dos. Y ya después bajamos con este que son 128. Tenemos la frecuencia de 3 y tenemos 4 frecuencias. Que es estas dos, que son 112 y aproximadamente como 120 y 76 y un aproximado de 180 que tenemos la frecuencia de uno. Aquí el histograma, por su definición, dice: un histograma es una gráfica de barras de la misma anchura, dibujos de una junta a otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa la clase de valores de datos cuantitativos, en tanto las escala vertical presenta una frecuencia de altura de las barras corresponden a los valores de frecuencia. Los datos son de Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, National Center for Health Statistics, Three National Health and Nutrition Examination. Rivers, aquí, por la edad, está en años, estado que es estatura, en pulgadas, pi es peso, en libras, cintura, en centímetros, pulso en latidos por minuto, eh, sis- sistológica en milímetros, los días es igual milímetros, la, el colesterol es en mg y índice de masa corporal y por los músculos que son en centímetros, el codo de la anchura en centímetros, muñeca en centímetros y brazo en centímetros. Realizar un histograma de edad, cintura, espalda, peso y índice de masa muscular. Pues aquí tenemos la tabla donde nos muestra que la edad, la estatura, el peso, la cintura, el pulso, el sistema, los días, la columna, el índice de masa corporal, los músculos, el codo, la muñeca y el brazo. Pues aquí tenemos que son todas nuestros, este, nuestros elementos que tenemos que graficar aquí. Y vamos a pasar a la siguiente presentación. Ejercicio: realizar un histograma de circunferencia de cintura, el muslo, el codo, la muñeca y el brazo. Aquí tenemos lo que es la edad, el histograma de la edad, que normalmente aquí tenemos una variación, que tenemos se puede decir que pues la campana. Tenemos que lo más alto lo tenemos en 36, que anda aquí variando. Tenemos pues una media de 35.48, que es esta la altura. Y tenemos una desviación estándar de 13, que anda variando, creo que es pues variando en estos puntos. Y pues tenemos 40 pues del número. Y pasamos al otro, que son que es la estatura y su frecuencia. Pues aquí tenemos que el más alto estamos variando en la media, que son 68.34, que aquí tenemos una campana pues muy definida. Tenemos una desviación estándar muy baja, que son de 3.020, y pues la variación del número total, que son 40. Aquí tenemos el histograma del peso. Tenemos
Pues también aquí igual una campana muy bien definida. Tenemos la media que son 172.6, que más o menos a esta altura tenemos lo que es la media. Tenemos una desviación estándar un poco, pues se puede decir como varía poquito, pero pues no afecta mucho, que es de 26.33 y el número pues total son 40. Y aquí tenemos el histograma del pulso del hombre. Tenemos pues también una campana pues buena, muy bien definida, no tenemos mucha variación. Tenemos 69.4 y de desviación estándar tenemos 11.30 y el número total que son 40. Aquí miramos que le estamos pegando al 70 donde está lo más alto. Aproximadamente aquí pues es la media que tenemos. Aquí el índice de masa corporal, pues en esta también no estamos tan mal en la campana. Tenemos la media que son 26 aproximadamente en esta columna. Y tenemos una desviación estándar de 3.431. Pues no tan alta, es muy baja y tenemos pues el número completo que son 40. Y aquí le voy a presentar qué son las gráficas estadísticas, gráficas de ojiva. La definición de gráficas de ojiva es una gráfica estadística que presenta la frecuencia acumulada y sirve para determinar el número de valores que se ubican por debajo de alguna. Por valor específico, una ojiva es una gráfica lineal que se escribe en frecuencias acumuladas y utiliza fronteras de clase de largo a la escala horizontal y frecuencias acumuladas de largo del eje vertical. Aquí tenemos un ejemplo que dice: la siguiente tabla presenta el pulso de mujeres. Cons- Construir una gráfica de ojiva con estos datos. Aquí tenemos la tabla, dice pulsos de latidos por minutos hombre y mujer. Pues tenemos lo que es de mujer. Tenemos esta variación y ahorita les presento la gráfica. Aquí tenemos una gráfica donde el más bajo es 59.5, es la que tenemos aquí las fronteras de clase. Tenemos la frecuencia, que esta la tenemos en cero. Tenemos una variación, una columna, pues se puede decir larga, unas líneas punteadas. Tenemos que aquí va subiendo. Si miramos en uno, pues va subiendo. El mayor es de 40, que son 129.5, 119.5. Variamos como a 39, por ahí, 20. Al menor, el de 104.5, estamos como en 36, por ahí. Y bajamos 98.5 a 32. No, a 38 y después a 37, bajamos 25, después a 12, pues hasta quedar a cero. Aquí tenemos el objetivo estadístico de polígonos. El principal objetivo es identificar la gráfica adecuada para representar un conjunto de datos que resuelve de manera clara en algunas características importantes. La definición: polígonos de frecuencia es un tipo de gráfica estadística que utiliza las marcas de clase utilizadas de segmentos lineales conectados por que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clase. El polígono de frecuencias se, se construye a partir de una distribución de frecuencias. Tenemos el ejemplo, dice: la siguiente tabla representa los pulsos de mujeres. Construir
un polígono de frecuencia en estos datos, que aquí tenemos la tabla que hemos visto anteriormente, y tenemos también la 2.2, que tenemos una frecuencia mayor de 12, no, de 14, y la mínima que es de 0. Aquí tenemos la gráfica de frecuencia, que es la gráfica de polígonos de frecuencia. Tenemos la marca de clase, que son 2, 4, 6, 7. Y tenemos las frecuencias. Tenemos que la mayor es de 74.5, que llega a 14, que es la frecuencia máxima. De ahí bajamos a 12 de frecuencia, que es la marca de clase, que es 64.5. De ahí 84.5, que bajamos a 11. Y de ahí tenemos 3, que es del 94.5, 104.5 y 124.5, que es la frecuencia de una. Y tenemos 0 en 114.5. Y tenemos la otra gráfica de polígonos, que es la marca de clase, la relativa, que tenemos pues esta con variaciones, que este es de 30, 35, 27.5, 2.5, 2.5, 0 y 2.5, que esta es se puede decir como que un poquito más exacto. En resumen, la gráfica de datos, la gráfica estadística de gráfica de puntos, su definición: gráfica de puntos es aquella que donde se marca un valor de un dato como un punto largo y una escala de valores. Los puntos que se representan son valores iguales y y estos valores se apilan. Tenemos el ejemplo, dice: la siguiente tabla representa el pulso de mujeres. Construir una gráfica de puntos con estos datos. Pues ya aquí, como les vuelvo a comentar, tenemos la tabla 2.2 de pulso de latidos por minuto de hombre y mujer. Ejercicio. La siguiente tabla representa los puntos de los hombres. Construir una gráfica de puntos de estos datos. Pues aquí tenemos la tabla de los hombres. Tenemos estos números que pues, ahorita lo vamos a localizar en una gráfica. Aquí tenemos la gráfica de puntos de mujeres. Tenemos que 63. Estamos hablando de 3 puntos. Tenemos 72, que es la más alta. 81, pues 81 y pues andan variando. Y 90, como 98 anda casi pegándole los puntos de este. Y pues bajamos igual como todas las otras gráficas, que bajamos en estos puntos. Solo tenemos uno y aquí pues nada. En resumen, y dice: gráfica de datos. La gráfica estadísticas de tallo y hojas. Definición: gráfica de tallo y hojas. Es una gráfica de tallo y hojas que representa datos cuantitativos esperados de cada valor de dos partes del tallo. El dígito que se ubica en el extremo izquierdo, y la hoja el dígito del extremo derecho. Aquí tenemos el ejemplo igual de los pulsos de mujer, pero este es en gráfica de tallo y hojas. Pues esta es la gráfica que hemos mirado. Y tenemos también el pulso que son de los hombres, que tenemos que graficar en gráfica de tallo y hojas, y pues la misma tabla que hemos mirado anteriormente. Y aquí tenemos el diseño de tallo y hojas, que el pulso mujer.
Aquí se ve que tenemos la mayoría, que es 14, y la mínima que tenemos es de 1. Aquí en esta tenemos que la mayoría es 12 y la mínima es de 6. Y pues aquí tenemos por la igualdad se puede decir, y el número que son 40, como últimamente hemos mirado. El de, el de hombres pues sí varía, porque la mayoría es 1, 1, 1, 1, se define en 1. Y la hoja pues tenemos que la mayor creo que es 4, y de ahí 2, y el último 1, y después 0, y pues tenemos una variación de 0 y 41, el número de 41. En resumen, la gráfica de datos, gráfica estadística de barras. Su definición: gráfica de barras. Una gráfica de barras se utiliza en mismo ancho, que muestra la frecuencia de categoría de datos cualitativos. El eje vertical presenta una frecuencia o frecuencias relativas. El eje horizontal identifica las diferentes categorías de los datos cualitativas de barras, que pueden separarse entre sí por pequeños espacios o no separados. Una gráfica de barras múltiple contiene dos o más conjuntos de barras, y se utiliza para comparar dos o más conjuntos de datos. Y tenemos que es el resumen, tenemos el ejemplo. Dice: la siguiente tabla representa el pulso de mujeres. Para construir una gráfica de barras con estos datos, pues tenemos la misma tabla. Y pues esto también dice el siguiente ejemplo. La siguiente tabla representa el pulso de hombres. Para construir una gráfica de barras con estos datos, la tabla de hombres. Aquí tenemos la gráfica de pulsos de mujeres, que el 72 de pulsos es el mayor, que es 8. De ahí tenemos una disminución de 6, que es 76 y 80. Y de ahí bajamos a 5, que es 88 y 68. Bajamos otra vez a 3, el conteo de 3, que son 60 y 64. Y de ahí bajamos con 74, 96, 104 y 124 a 1. Y el pulso de hombres, que pues si aquí están, pues son unas barras pues muy altas, que tenemos, no variamos mucho. Y pues el mínimo es de 1 y el máximo es de 6. Que tenemos estas tres, que es 56, 64 y 72. Tenemos la máxima del conteo de 6. El siguiente que disminuimos es el 60 y el 84, que disminuimos 1, y es a 5 estos dos. De ahí a 4, que es el 88, que es el único que tenemos. De ahí bajamos a dos barras, que son de 3, de conteo 3, que es el 68 y 76. De ahí pues tenemos el 96 y el 72.60. Pues tenemos estas, que pues bajamos a 1. Y pues este es la gráfica estadística de Pareto. Dice: ejemplo, una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas analiza su proceso de STM, Surface Mounting Technology, en uno de estos 3 meses anteriores, para llevar a cabo la reducción de dichos defectos de un 50%.
dictamina la aplicación del proyecto basado metodológicamente del Six Sigma. Realiza una gráfica de Pareto con un que debe de enfocarse, ¿no es cierto?, de los siguientes datos que determinan cuáles son los mayores problemas y cuáles se deben de enfocar para mejorar la calidad. Pues aquí tenemos lo que son, pues es como quien dice, la pieza completa, y pues aquí tenemos lo que es la memoria, que es el STM, Surface Mount Technology, que es este. Y pues aquí tenemos el diagrama de Pareto. Tenemos, tenemos que estos son nuestros defectos y esta es la cantidad. Y pues aquí tenemos pues nuestra línea punteada, lo que tenemos que, o se puede decir que lo que tenemos que disminuir. Y pues aquí tenemos esto, el corto, tenemos el aislante, el desnivelado, la soldadura de residuos y etcétera. Y pues aquí tenemos una variación que vamos disminuyendo. Después tenemos que en la gráfica de Pareto dice el ejemplo: una empresa de inyección de plástico requiere analizar su proceso el último mes. Para mejorar la calidad de proceso se realiza una gráfica de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas, de cuáles se deben de enfocar la calidad y enfocar para mejorar la calidad. Pues aquí tenemos que esta es la máquina, estos son creo que los productos que se fabrican en esa máquina. Y pues aquí tenemos nuestra gráfica de Pareto, tenemos los defectos, la cantidad, dice malformaciones, coloración incorrecta, huecos, rebaba excesiva, marcas negras, acabados incorrectos, piel de naranja, que pues se puede decir que es la pintura que está cascaruda o roñosa, y líneas de flujo visuales. Aquí está el porcentaje que tenemos, que variamos de como de 25 a 100, tenemos un porcentaje. Y tenemos la cantidad de defectos, que estamos del 329 al 17, que es el mínimo. Y pues ahí pues tenemos las cantidades. Aquí tenemos la cantidad, los porcentajes por cantidad, y pues tenemos, como quien dice, los porcentajes eh, acumulados. Y pues tenemos este que es la última, la de tendencia central. Dice: una empresa manufactura productos médicos que se requiere realizar un estudio de resultados del diámetro de producción, sondas Freeley, y a continuación se muestra un estudio de 500 muestras dinámicas, muestras del diámetro, que se toman 25 muestras de cada día durante 20 días del mes. Obtén la media y mediana que muestra. Pues esto es lo que se hace en la manufactura de productos médicos. No sé para qué será, pero pues aquí tenemos nuestra gráfica. Tenemos que la media es 250.5. La desviación estándar tenemos una de 144.80, no, 144.48. Tenemos la varianza de 2000, no, 20.875. Y el mínimo es 1. El primer cuartil 125. La mediana es 150.50. El tercer cuartil, que son 375.5. Y la máxima, que son 500. Y pues sería todo. Y aquí tenemos el coeficiente de intervalos. Tenemos esta variación y pues aquí tenemos esto. Y sería todo.
Muchas gracias, buenas noches y pues gracias también por tener su comprensión en escucharme en mi presentación.